Hola, buenas tardes alumnos, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, Ale, sí, yo te escucho. Sí, no sé si estás viendo lo que estoy compartiendo. Sí, 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 el práctico Perfecto, de prima para el hijito. listo. Arrancamos con este práctico, chicos. Este práctico de la empresa Proligito S.A., que lo tienen en el aula virtual, este, trata de evaluación de materias primas y materiales. Vamos a hacer una breve introducción al tema almacén de materias primas y materiales, que ya lo tuvieron en la parte teórica, pero les quiero hablar un poquito de algo más vinculado con la parte práctica. Primero, la división mayor que hay entre materias primas y materiales. ¿Sí? Dentro de los materiales se dividen en materias primas y materiales. La diferencia básica que vamos a tener es que las materias primas, como uno de los grandes componentes del costo, junto con la mano de obra y la carga fabril, son aquellos bienes que van a incorporarse en forma directa al producto final. ¿Sí? Están claramente identificables con el producto que se va a producir. Los materiales no tienen esa identificación directa con el producto, sino que se consumen en el proceso productivo, pero no podemos determinar específicamente su volumen de gasto o su volumen de consumo dentro del proceso productivo. Ejemplo, fabrico mesas de madera. ¿Cuál es mi materia prima? Las tablas que van a conformar la tapa de la mesa, los tirantes de madera que van a conformar las patas y demás. Y dentro de los materiales, ¿qué serían una mesa? Los tornillos, el barniz, la lija, que por ahí dan la terminación, son necesarios, sí o sí, sin eso no puedo fabricar el producto, pero como no puedo determinar cuánto barniz lleva una mesa o cuántas lijas se pueden gastar, y a la vez es un tema variable, cuando en cambio la madera puedo saber con exactitud cuánta madera me lleva cada mesa, es que estos materiales, si bien se evalúan de la misma forma que las materias primas, van a pasar a incorporarse al costo, pero en forma indirecta. ¿A través de qué? De la carga fabril. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más claramente cuando veamos el tema de la registración contable de los valores de ingreso, de las compras y de las transferencias. Van a incorporarse ya por el lado de la cuenta de carga fabril. ¿Sí? Costos indirectos de fabricación y demás. Bien, vamos a centrarnos entonces en cómo se evalúa para costos cuál es el valor de ingreso de las materias primas y materiales. Lo vieron que partíamos de un valor bruto de factura, que es el comprobante que nos emite, la factura que nos emite el proveedor, y primero tenemos que analizar esa factura para ver si en ella no hay ningún componente que tengamos que detraer. ¿A qué nos referimos? Puntualmente, en costos vamos a trabajar específicamente con valores de contado. Quiere decir que cualquier otro valor que no sea el de contado, vamos a tener que ajustarlo para llegar a valor de contado. ¿Cuándo hay diferencias con el valor de contado? Cuando el precio que nos están enunciando tiene que ver con un plazo de pago diferido. Es decir, si a mí me dicen, esta madera o este jean cuesta 5.000 pesos a 30 días, yo estoy presuponiendo, al no conocer el valor de contado en nuestra realidad inflacionaria, que hay un componente financiero incluido en el valor. Entonces, ¿qué hago? Si el proveedor no me informa cuál es el valor de contado de esa materia prima, voy a detraer por la tasa de mercado, está indicado RT17. ¿Sí? ¿Qué otra cosa no tengo en cuenta cuando existen bonificaciones comerciales?
La diferencia entre las financieras y las comerciales, o los recargos comerciales o financieros, es que lo financiero tiene que ver con el plazo de pago y lo comercial, el descuento es por cantidad o por X motivo comercial que no tiene que ver con el plazo efectivo. En realidad, lo que están haciendo es cargarle un componente financiero al valor de contado cuando se paga con un medio electrónico o una tarjeta de crédito. Entonces, primero que nada, tengo que hallar el valor de contado. ¿De dónde parto? Parto del valor bruto de factura, detraigo bonificaciones, detraigo componentes financieros implícitos. Si están explícitos, los voy a segregar también y voy a tener que, mi hoja de trabajo, que sería mi matriz de determinación de valor de ingreso, voy a tener que registrar esto para el momento de hacer los asientos, ¿sí? Entonces, detraigo componentes financieros, detraigo bonificaciones, llego al valor de contado, a ese valor de contado le voy a incrementar todo. Eran gastos necesarios. La diferencia puntual está dada cuando el precio de una materia prima nos determinan en depósito del vendedor o en depósito del comprador. ¿Qué diferencia hay entre estos dos conceptos? Si a mí me venden una materia prima en depósito del comprador, yo soy el comprador, mi proveedor se va a hacer cargo de todos los gastos hasta que esa materia prima está en mi depósito. Es decir, que yo la tengo disponible. Cargar el camión, pagar el flete, pagar los peajes, pagar los seguros, pagar todo lo que... En ese caso no hay gastos, salvo que haya algún otro gasto, pero en realidad si nos entregan la mercadería en nuestros depósitos, prácticamente no habría gastos necesarios. Si la venta es en depósito del vendedor, ¿sí? Si se cotiza de esa forma el valor de una mercadería, que sería, en comercio se llama free on board, que es cargada en el barco, digamos, cuando es una importación de otro país. En el caso del mercado interno es la venta pactada en depósito del vendedor. En ese caso yo me tengo que hacer cargo de la carga del camión, del flete, del seguro, de los peajes, no sé, lo que aparezca, una verificación sanitaria, una verificación de la municipalidad, todo lo que sea necesario para que esa mercadería llegue a estar a disposición mía en el depósito de almacén de materias primas y materiales de mi empresa. Hay dos requisitos que tienen que cumplirse para que un gasto sea considerado gasto necesario y pueda activarse al valor de adquisición. Primer dato, entonces, tiene que estar a cargo de la empresa, es decir, yo pago el gasto. Segunda pregunta que tienen que hacer, si realmente es necesario para que la mercadería llegue a mi depósito, ¿sí? Entonces, gasto necesario, quiere decir que sí o sí la tengo que incurrir ese gasto, si no, no lo puedo tener a mi disposición. Y segundo, que lo pague yo. ¿Tá? Si hay un flete que es a cargo del vendedor, obviamente un flete a cargo mío sería un gasto necesario, un flete a cargo del vendedor no sería un gasto necesario. Entonces, una vez que a ese valor de contado le agrego los gastos necesarios, llego a lo que se llama valor de adquisición. Una vez que tengo valor de adquisición, va a depender un poco de la política que tome la empresa con respecto a los costos sectoriales de la función compras. También lo vieron. Hay tres opciones que podemos tomar con la función compras. La podemos activar al producto a través de una tasa de absorción que explicó la profesora Curi, que se obtiene de relacionar el presupuesto de gasto del sector compras sobre el presupuesto de compras de la empresa. De esa relación, y que en práctica es muy importante que tomen en cuenta como cualquier índice, numerador y denominador tienen que estar en el mismo periodo de tiempo, en la misma unidad de medida, porque puede haber presupuestos de compras que son mensuales y presupuestos de gastos que son semestrales o al revés. En este caso, en la práctica vamos a tener que hacer una diferencia en los periodos de tiempo. Si suma el valor de adquisición en los costos sectoriales, porque les contaba que la otra opción sería cargarlo directamente a gastos o
pasarlo a través de la carga fabril en forma indirecta como otros costos de producción. Si decido activarlo, lo voy a sumar al valor de adquisición y voy a llegar al valor de ingreso, ¿sí? Ese valor de ingreso es el que voy a tomar en cuenta, es el costo de ingreso a mi patrimonio de las materias primas y es el que voy a registrar en mi ficha de stock, ¿sí? Si quieren ver después, en el aula virtual hay 3 videitos que hicimos en la época de la pandemia con el tratamiento de compras, con fichas de stock permanente, toda esa parte, digamos. Una vez entonces, el primer punto sería determinación de valor de ingreso. 2 puntos a tener en cuenta, componentes financieros, gastos necesarios. Bueno, y el tercero sería fichas de stock. Yo les voy a compartir. Voy a dejar de compartir y les voy a compartir una planillita Excel. A ver. Chicos, yo voy avanzando y si alguno tiene alguna duda o algo, interrumpe y pregunta porque no, así no perdemos tiempo. ¿Qué les parece? ¿Hasta acá bien? ¿Alguna señal de vida? Yo te Sí, seguía, señor. Ale. Sí. ¿Cualquier duda? Mazo, Ale, mazo. Bien, Ale, bien. ¿Hay algún alumno o somos todos profesores en la sala? Parece que somos Sí, profesores. profe. Bien. Bueno, Se sigamos. entendió. En el parcial vamos a ver quiénes son alumnos y quiénes son profesores, así que no hay ningún problema. Bueno, vamos a la planilla. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, profe, se ve. Esta planilla de Excel es la planilla de determinación de valor de ingreso. Ale, Silvina Sí. Varo quiere saber en qué parte del aula virtual se encuentra el práctico. ¿Cómo? ¿En qué parte? ¿Dónde está Dentro el del aula aula virtual? virtual vas a entrar a la parte de prácticos. Hay otra carpeta que se llama parte 2. Dentro de la parte 2, que es la parte de elementos del costo, van a entrar en lo que es materia prima y ahí el práctico se llama, ayúdame Ana, ejercicio integrador o práctico TP5, Prolijito S.A. Ahora, si no, al final de la clase ingresamos y le mostramos. Compartimos Dale. pantalla o algo así. Pero yo Pero está en el aula. Está en el aula virtual, sí. Y también está la planilla de Excel con la resolución. Se llama materia prima integrador resolución 1. Y espera, le voy a dar el nombre porque lo tengo abierto. No lo tengo abierto. Profe, se Sí. llama TP5. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Para la compañera que no sabía, ese es el práctico que estamos desarrollando hoy. Y este mismo práctico, la parte por lo menos de ficha de inventario, fue el que usé para el video que está también ahí en el aula virtual. Hay 3 videitos que hablan de valor de incorporación, fichas de inventario y demás. Así que si quieren pegar una repasada, creo que había desarrollado exactamente el mismo práctico. Bien, esto para que vean por ahí los que nunca vieron la determinación de valor de ingreso. Es una planilla donde voy a tener columnas con la fecha, el concepto, la cantidad, el valor unitario, valor bruto de factura, una columna por si tengo componentes financieros implícitos a detraer, la determinación del precio neto de contado, si hubiera alguna bonificación comercial, después los gastos necesarios que se van a sumar, llegar al valor de adquisición, agregar los costos sectoriales y determinar el valor de ingreso. Hay un par de columnas también para determinar en forma unitaria valor de adquisición e ingreso que por ahí nos va a servir a los efectos de darle entrada en las fichas de inventario. Bien, vamos entonces vamos a leer el práctico. Dice, la empresa Prolijito se dedica a la fabricación de mamparas decoradas para baño, para lo cual compra mamparas estándar y las vende luego de barnizarlas y decorarlas en más de 15 motivos. Durante el mes de febrero se realizaron las siguientes operaciones. Vamos a leer todo el práctico y después lo vamos desagregando. El 13 de febrero se compraron 300 mamparas a 80 pesos cada una
y no se efectuará una bonificación por cantidad del 10%. Por tratarse de productos muy delicados, se hizo necesario contratar un seguro para el transporte de las mamparas, el mismo asciende a 600 pesos. Todo se pagó al contado. Además, se compraron 40 bisagras a 20 pesos cada una, valor de contado, y se paga con un pagaré a 60 días por el que nos cobra un interés explícito. Fue necesario pagar una comisión de 30 pesos al contado. Por ambas compras se realiza un flete conjunto, cuyo costo es de 500 pesos, que se pagará el próximo mes. Para el tratamiento de los costos se solicita el prorrateo de este concepto en función al valor bruto de factura de cada compra. ¿Sí? Después, el 15 de febrero, se compran 40 bisagras a 24 pesos, valor de contado 22 pesos cada una, se paga con pagaré a 60 días y además se pacta la compra en depósito del comprador. Después hay una transferencia que por ahora no la vamos a ver, devolución, qué sé yo, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la ficha de stock. Vamos a concentrarnos en los datos que tienen que ver con las compras. El presupuesto mensual de compras asciende a 25.000 pesos y el presupuesto trimestral de gasto del sector compras es de 15.000 pesos. La empresa utiliza el método PEPS para valorar inventarios. La existencia el 1 de febrero fueron 40 mamparas, 72 pesos, materiales. Bueno, eso por ahora no nos interesa. Bien, vamos a concentrarnos entonces en determinar los valores de ingreso. Teníamos una compra de materias primas, ¿sí? El 13 de febrero. Compramos mamparas, 300. ¿A qué valor? A 80 pesos cada uno. ¿De cuánto es el valor bruto de factura? 24.000. Nos dice, en este caso, no hay componentes financieros, así que el precio neto de contado es 24.000. Sí nos hace una bonificación del 10% por cantidad. Entonces, a los 24.000 de precio neto de contado, resto la bonificación de 2.400 pesos y llego a un subtotal neto de bonificaciones de 21.600. Bien, ahora nos dice que como tuvimos que contratar un seguro de 600 pesos, dentro de los gastos necesarios, entonces va el seguro de 600 pesos. También compramos 40 bisagras a 20 pesos cada una, que se paga 60 días y te daría solo a los efectos de poder registrar después la deuda con el proveedor por esos intereses. Y de las bisagras tenemos una comisión de 30 pesos que pagar, también un gasto necesario. Viene el tema del flete. Con el flete, las mamparas más las bisagras y vamos a pagar 500 pesos por ambos fletes. ¿Cómo calculo en el flete conjunto? Ya que dice que se prorratea en función al valor bruto de factura de cada compra. Vamos a calcular el valor del valor bruto de factura de las bisagras. Tenemos 40 por 20, son 800 pesos de bisagras y 24.000 de mamparas. ¿Sí? Los 500 pesos los voy a dividir por el total de esos valores, 24.800 pesos, y voy a ese indicador, el componente, digamos, el porcentaje que me va a 83 pesos con 87 de flete a mamparas y los 16 pesos con 13 que están faltando va a ir a las bisagras. Pagamos un seguro de 600 pesos por las mamparas. Quiere decir que el total de gastos necesarios fue de 1.083,87. Sumo los 1.083,87 a los 21.600 del valor neto de bonificaciones y llego a un valor de adquisición de 23. Bien, ¿qué nos queda ahora? Voy a calcular los costos sectoriales.
¿sí? Si lo dividen por las 300 mamparas, sabemos que el valor unitario de adquisición es 75,61. ¿Qué nos dice el práctico para poder calcular la tasa de absorción? Tengo un presupuesto mensual de compras de 25.000 y el presupuesto trimestral de gastos. Pero, ¿cómo se armaba la tasa de absorción? ¿Alguien me puede decir? Presupuesto de gasto sobre presupuesto de compra del Bien, sector de entonces, compra. el numerador va a ser el presupuesto de gastos. Pero acuérdense lo que les dije hoy, para obtener un índice, ambos componentes tenían que estar en la misma unidad de medida. El presupuesto de gastos es trimestral y el presupuesto de compras es mensual. ¿Qué me conviene hacer? Pasar el presupuesto trimestral de gastos a presupuesto mensual de gastos. ¿Cómo lo hago? 15.000 dividido 3 meses, 5.000 por mes. Ahora sí, ¿cómo calculo? 5.000 de presupuesto de gastos sobre 25.000 de presupuesto de compras. ¿Cuál? ¿5.000 sobre 25.000? 0,20, o sea, un 20% de costos sectoriales. ¿Cómo tomo? Tomo los 22.683 y calculo el 20% de ese valor. 16,77. Ese 20% es para todas las compras del periodo, ¿sí? No hace falta calcularlo de nuevo en el resto del mes. Entonces, calculo el valor de ingreso sumando el valor de adquisición a los costos sectoriales y luego dividiendo por las 300 unidades de mamparas, llego al valor de ingreso unitario 90,75. Cada mampara la voy a ingresar a mi patrimonio a 90 pesos con 74. ¿Está claro? Bien, vamos a la otra compra, que es la de las bisagras. Compraba 40 bisagras a 20 pesos. El valor bruto de factura es de 800. No había componentes, había componentes explícitos que en realidad cuando tengo componentes financieros explícitos, ¿sí? Los segrego, o sea, no los segrego, los dejo de lado en el cálculo, digamos, porque yo ya sé cuál es mi valor de contado de las bisagras. Es 20 pesos. Esos 150 pesos los voy a dejar anotados al margen, porque cuando haga mi asiento de esos intereses a devengar, va a estar dentro de proveedores y dentro de intereses a devengar. Bien, sabiendo el precio de contado, no hay bonificaciones, seguimos con los 800 pesos, le agregamos el porcentual de flete, que era de 16,13. $16,13 de gastos necesarios. Mi valor de adquisición total de las bisagras es de 846,13. ¿Sí? Serían 21,15 cada bisagra. ¿Cómo calculo los costos sectoriales? La tasa de absorción ya estaba determinada anteriormente, era de un 20% o 0,20. Multiplico ese 0,20 por el valor de adquisición y llego al total de costos sectoriales. El 20% de 8,46 es 169,23. Lo sumo al valor de adquisición y llego al valor de ingreso de 1.015. Dividida las 40 bisagras, mi valor de ingreso de cada bisagra al patrimonio sería de 25. El 15 de febrero compraba otras 40 bisagras. ¿Sí? Esta vez es a 24 pesos. Precio 24, precio de contado 22. Acá también nos están dando el precio de contado, por lo tanto, voy a poder segregar ese componente financiero que está incluido en ese precio a 60 días y sé que como digamos, el componente financiero es 2 pesos, diferencia entre precio contado y precio a plazo,
lo multiplico por 40 y sé que tengo 80 pesos de componentes financieros, que se los voy a detraer y voy a llegar a 880 pesos precio de contado. Si quieren verificar cómo sabemos el precio de contado, ese 880 sería 40 por 22, que es 40 unidades por 22 pesos precio de contado por bisagra. ¿Cómo seguimos? No había bonificaciones, no había gastos necesarios. ¿Por qué? Porque la compra es pactada en depósito del comprador. ¿Sí? Esta vuelta, el vendedor nos entrega las bisagras en nuestro depósito. Sí tenemos que cargar los costos sectoriales, calculamos el 20% de 880, lo sumamos y llegamos a que las bisagras de este otro lote van a ingresar al patrimonio a 26,40. El 19 compramos 30 litros de barniz. Esos 30 litros los vamos a pagar 10 pesos. Es un precio de contado, por lo tanto no hay componentes financieros implícitos, no existen bonificaciones comerciales y tenemos un flete de 50 pesos como gasto necesario. Total de valor de adquisición 350, le calculo el 20% de la tasa de absorción de costos sectoriales y llego a un valor de ingreso del barniz de 420 pesos total, 14 pesos por litro. Bien, chicos, hasta acá calculamos valores de ingreso de materias primas, de materiales, tenemos casos con componentes implícitos, componentes explícitos, con bonificaciones, con costos necesarios, gastos necesarios, sin gastos necesarios. Calculamos la tasa de absorción de costos sectoriales y hallamos el valor de ingreso unitario, que es el que vamos a usar para las fichas de inventario. Hasta ahí quiero que me den un ok de que siguen vivos y seguimos. ¿Dudas de lo que sea valor de ingreso? Las contestamos ahora que está fresco el cálculo. En el chat no hay preguntas, no sé si alguien... Perfecto. No, los chicos saben todo, así que no hay problema. Bueno. Es casi redundante que le esté explicando acá, pero bueno. Sigamos avanzando. Llegamos al tema de... Perdón. Hay preguntas, sí. ¿Por Tasa qué? de absorción por valor de... Dice, profe, yo no entendí cómo hizo el costo sectorial. Bien. Costo sectorial. Como explicaron la teoría, tengo que hallar lo que se llama tasa de absorción. ¿Qué es la tasa de absorción? Los costos sectoriales. ¿Qué son los costos sectoriales? Los costos de la función compras. ¿Qué son los costos de la función compras? El sueldo de la persona que va a viajar a Buenos Aires a comprar las bisagras, le tengo que pagar, viáticos, le tengo que pagar Sí. Uno de los ejemplos justamente tenía que ver con esto de la planificación de las compras, de que la empresa tenga un sector específicamente dedicado a evaluar el stock con el que se cuenta, evaluar cuál es el mejor proveedor, evaluar cuál es lo que se denomina la rotación del stock óptima, ¿sí? Para que, dependiendo de si mi producto, mis materias primas son perecederas o no, hay todo un sector del ente productivo dedicado a esta cuestión. ¿Se mantiene del aire? No. Claramente tiene, como bien mencionaba recién el profe, viáticos, gastos a los cuales tengo que hacer frente, sueldos de ese personal que está dedicado a toda esa planificación de las compras y recibo, si está en condiciones, si cumple con los requerimientos que necesito para después procesarlo y elaborar el producto, ¿sí? Entonces, toda esta parte del ente, ¿es necesaria para el correcto procesamiento de la materia prima? Sí. Por eso lo voy a tener en cuenta. Valor de ingreso de la materia prima. Como hoy decía el profe Marce, no es solo el valor que pago por la mercadería, sino toda una cuestión, toda una serie de
otras erogaciones necesarias para que yo pueda procesar, en este caso, las mamparas y las bisagras. ¿Cómo contemplo todo eso? A través de los denominados costos sectoriales, ¿sí? ¿Cómo se hace el cálculo? Esto que mencionaba recién el profe, ¿sí? A través de un índice vinculando cuántos gastos tiene ese sector compras con respecto a las compras que efectivamente realizo. ¿Se entiende? Esa es la relación y desde ahí elaboro esta tasa que aplico al valor de adquisición y de esa manera recién llego al valor de ingreso. Lidia. Acá alguien pregunta por qué el flete es de 16,13 pesos. Bien. Es un flete conjunto, como lo dice el práctico, si lo lees, dice que se pagó un flete porque cuando compramos, se ve que le compramos al mismo proveedor las mamparas y las bisagras. Y en el práctico, te lo leo de nuevo, dice, fue necesario, ambas compras se realizan en flete conjunto. Se pagó 500 pesos, lo vamos a pagar al mes, o al digamos, y para el tratamiento de los costos se solicita el prorrateo de este concepto del flete en función al valor bruto de factura de cada compra. ¿Qué es prorratear? Dividir un monto entre varias opciones. Entonces, para prorratear, como dice que se prorratea en función al valor bruto de factura, ¿cómo podemos prorratearlo? El valor total de la compra a trasladar por el fletero, ¿qué es? Mamparas más bisagras. Si ven en el cuadro, de mamparas el valor bruto de 24.000 pesos y de bisagras 800 pesos. Es decir, que los 500 pesos de flete se van a pagar transportando 24.800 pesos de compras a valor bruto de factura. Para poder sacar qué le corresponde a cada parte, yo voy a tomar cuánto representa porcentualmente 24.000 sobre 24.800. ¿Alguien tiene una calculadora? Calcúlemelo por favor y lo vemos. Y por otro lado, ¿cuánto representa 800 pesos sobre 24.800? 24 sobre 24.800 es el 0,9677. Claro, sería 9677 es el 96,77%. Entonces, tomo ese 9677, lo multiplico por los 500 pesos y me va a dar los 483,87 que corresponde a mamparas. ¿Sí? Si es 9677, el otro habrá dado 16,13 correspondiente a bisagras. El tema de prorrateo es un tema de matemática, chicos, ¿eh? Y nosotros vamos a usar bastante prorrateo, así que el prorrateo se puede dar por unidades de medida, por valor bruto de factura, por 1000 elementos distintos. Una de las formas de prorratear es esa, ver qué importancia porcentual tiene cada elemento dentro del total. Si el total para transportar son 24.800 pesos y me sale 500 pesos del flete, para prorratear veo cuánto representa 24.000 del porcentaje, lo multiplico por 500 pesos. El requisito es que después la suma de ambos me dé el total del flete. Si ustedes suman 483,87 más 16,13, van a llegar a los 500 pesos pagados por el flete. ¿Quedó claro? No sé quién preguntó porque no estoy viendo el chat. Hola. Sí, ahí contestó Silvina que sí, que se entendió. Perfecto. Bien, damos por cerrado determinación de valor de ingreso para poder meternos de lleno en lo que es la ficha de inventario. ¿Sí? Ficha de inventario nos dice el práctico que, acuérdense de un tema, ficha de inventario se hace una por cada tipo de materia prima o de material. Nunca mezclo dos materias primas o dos materiales en la misma ficha de inventario. Y tengo que tener en cuenta el sistema de evaluación de stock que voy a usar. Como yo en la ficha de inventario voy a trabajar por lotes,
cada vez que tenga una compra o un ingreso de materias primas o materiales, voy a segregar por valor de ingreso unitario, ¿sí? Y cada valor de ingreso unitario distinto me va a generar un lote distinto y van a estar ordenados por antigüedad. Voy a tener en cuenta el sistema de evaluación de stock que voy a usar. En este caso se usa el método PEPS, que dice primero entrado, primero salido, es la sigla. ¿Qué quiere decir primero entrado, primero salido? Que primero, cuando producción me solicite materias primas, en este caso mamparas, le voy a transferir las primeras que ingresaron al stock. No quiere decir que yo separe físicamente las mamparas, ¿sí? Las mamparas están todas mezcladas, pero contablemente, para mi contabilidad de costos, yo voy a enviar a producción al costo de los lotes más antiguos, ¿sí? Después analizaremos qué efectos tiene eso en el impuesto a las ganancias, qué efectos tiene en la evaluación de costos de la empresa, eso por ahí lo van a ver más adelante. Pero bueno, acá lo importante es, esta es una tabla de doble entrada, donde voy a, imagino que todos ya la habrán visto alguna vez, donde voy a tener cada una de las operaciones que se van realizando y voy a tener 3 columnas grandes que son entradas, salidas y saldos, cada una de ellas con cantidad, costo unitario y costo total. Y en el saldo voy a totalizar, cuando son más de un lote, voy a totalizar además el manejo de las mamparas. Bien, ¿por dónde empieza la ficha de inventario? Lo primero que vamos a tener, y estas fichas las vamos a manejar en forma mensual, como cualquier periodo de costos, voy a tener siempre un saldo al inicio del periodo de costos. Si vamos al práctico, el saldo inicial era de 40 mamparas. Fíjense donde dice el segundo ítem de datos adicionales. La empresa utiliza el método PEPS para evaluar inventarios y las existencias al 1 de febrero fueron 40 mamparas a valor de ingresos 72 cada una. Vamos a ver tema mamparas y después vemos el tema materiales. 40 mamparas a 72 me da un total de 2.880 pesos de saldo inicial de mamparas. El único movimiento que voy a tener es la compra del 13 de febrero. Compré 300 mamparas. ¿Qué costo unitario doy entrada a este lote? Vamos a valor de ingreso unitario de mi determinación de valor de ingreso de mamparas y va a ser 90,74. Total de la compra, fíjense que este 27,220 coincide con el valor de ingreso total de la planilla. Cuando voy a ver el saldo, voy a separar y voy a hacer una línea en el saldo por cada lote de costo unitario diferente. Entonces, ¿cuál es mi saldo después de la compra? 40 mamparas a 72, que son las que estaban de antes, y 300 mamparas a 90,74, que son las de la compra del 13 de febrero. ¿Sí? Total de mi stock de mamparas después de la compra del 13 de febrero, 30.100,65. ¿Sí? Y ahí sí vamos a ver un poquito el movimiento que tuvo la materia prima mamparas en el práctico. El día 16 de febrero se envían a Departamento de Producción Armado 200 mamparas y 60 bisagras. Vamos a registrar esa transferencia. ¿Dónde registramos las transferencias? Dentro de las salidas, ¿sí? En las entradas las usábamos para registrar las compras, las salidas las usábamos para las transferencias cuando teníamos una devolución de producción en proceso en perfecto estado, lo tomamos como una salida negativa, y si fuera una devolución al proveedor, sería también una entrada negativa. Ahora después se les voy a explicar por qué, para no ensuciar nuestra planilla. Entonces, 16 de febrero, tengo una transferencia a producción en proceso. ¿De cuánto? Voy a la... Perdón. 200 bisagras. Como estoy usando el método PEPS, primero voy a enviar las que tenía el lote más antiguo. ¿Cuál es mi lote más antiguo? Las que estaban en el saldo inicial de 72 pesos por unidad. Primero transfiero las 40, acá estamos hablando contablemente, físicamente van a ir las 200 juntas, ¿no es cierto? Las 40 a 72 y las 160 que están quedando las voy a mandar del lote de 90,74, ¿sí?
como yo tenía las 40 en mi saldo, desaparecieron las 40,72 porque se transfirieron, y de 300 que tenía transferí 160, de las de 90,74, me quedan 140 mamparas de saldo al 16 de febrero, luego de la transferencia, del lote de 90,74. ¿Estamos? Bien, ¿qué pasa después? Almacén nos devuelve 10 mamparas porque no cuenta con espacio físico suficiente para trabajarlas. Es decir, en las mismas condiciones en que fueron transferidas. ¿Por qué es muy importante saber que fueron devueltas en las mismas condiciones que fueron transferidas? Porque si la mercadería vuelve en esta condición, o sea, nuevas, sin haber sido tocadas, sin haber sido rayadas, rotas o maltratadas o agujereadas, yo las stock de inventario, ¿sí? Si tuvieran algún tipo de deterioro, se hubieran roto, rajado, golpeado, lo que sea, yo no puedo mezclar en mi ficha de inventario mamparas en perfecto estado con mamparas deterioradas. Estoy obligado a crear una nueva ficha de inventario, mamparas deterioradas, para registrar esas mamparas deterioradas y no se toca esta ficha. Preste mucho, chicos, porque esto es determinante. El que se equivoca en esto, viaja. Como es una devolución de producción en proceso, ¿por qué no lo pongo como entradas? Lo voy a poner como una salida negativa, porque si yo pongo como entradas, voy a estar ensuciando la información que me da la columna entradas, que la columna entradas me da la cantidad de mamparas compradas en el periodo. Entonces, si yo incorporara esas 10 mamparas como una entrada, yo si totalizo ahora tendría 310 mamparas compradas y yo solamente compré 300 en el periodo. Y tendría mamparas transferidas, que es la columna salidas, 200. Y sin embargo, si yo mandé 200 y me devolvieron 10, lo que pasó fue que transferí 190. Acá, ¿qué pasa con el tema de devoluciones? Como la devolución, y estoy en PEPS, cuando yo paso a producción en proceso, voy a pasar primero las más antiguas y después las más nuevas. Cuando vuelven, voy a recibir al valor de las más nuevas primero y cuando se agota, iré utilizando las más antiguas. Por eso utilizo 90,74. Una cosa que se pueden preguntar y que pueden, para cotejar que están haciendo bien las cosas, es ¿qué hubiera pasado si yo hubiese transferido correctamente y si producción no me hubiese pedido, sabiendo que no podían trabajar con 200, si me hubiese pedido la cantidad correcta? Es decir, si producción en vez de 200 me hubiese pedido las 190. ¿Cuántas mamparas me hubiesen quedado en stock? Hubiese sacado las 40 más viejas, más antiguas o de un costo más anterior, y hubiese sacado en vez de 140, 150 de las 300 para enviar las 190 correctas. Me hubiesen quedado lo mismo que ahora, 150 mamparas de 90 pesos. De esta forma, si tienen dudas, van a poder hacer el análisis correcto. Pregúntense cómo sería la operación anterior de transferencia si no hubiese esta devolución de las mamparas. Bien, entonces nos devuelven 10 mamparas, vuelven al almacén y ahora tengo 150 nuevamente y todas del lote de 90,74. ¿Qué pasa antes que esto? Vamos a volver para atrás. Hubo una devolución de mamparas rotas, ¿sí? Nos devuelve al almacén 5 mamparas rotas y dice que cuenta con un valor de recupero del 35%. En este caso no voy a tocar mi ficha de inventario mamparas porque estas mamparas son en perfecto estado de uso. Al estar rotas voy a habilitar, que lo vamos a hacer más abajo, una planilla nueva, mamparas deterioradas. ¿Estamos? Entonces, estos son los movimientos que hubo en el periodo de febrero en el tema mamparas. Después, ¿qué pasa al cierre de cada ejercicio? Al cierre de cada ejercicio, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un recuento del stock físico. Yo sé que si voy a mi ficha de inventario es la que me muestra mi stock contable. Mi stock contable, según mi ficha de inventario mamparas, es de 150 unidades.
Después veremos si contablemente están, si están bien valuados o no, pero físicamente yo tendría que tener 150 mamparas en el depósito. ¿Qué hago cada fin de mes? Voy y las cuento, ¿sí? Las cuento físicamente. Cuando conté las mamparas, fíjense donde dice del recuento físico al cierre del periodo, surge la siguiente información. Mamparas, 132 unidades. O sea, tenía 150 contablemente, voy a contar y tengo 132. ¿Qué pasó? Me están faltando 18 mamparas. ¿Qué tengo que hacer con mi ficha de inventario? Al cierre, mi ficha de inventario tiene que estar reflejando el stock físico. Si mi stock físico de recuento es de 132 mamparas, mi ficha va a tener que decir 132 mamparas. Ahora bien, tengo que buscar cuál fue el motivo. ¿Sí? Y a veces tengo una explicación y a veces no tengo una explicación. Cuando tengo una explicación, vamos a ver qué dice la información esta. La diferencia responde a una omisión de registración por una transferencia al sector productivo en el ejercicio de 15 mamparas y 3 que han sido halladas rotas con valor de recupero del 40%. Quiere decir que yo sé cuál fue la causa. Si sé cuál fue la causa, es importante saber de dónde viene el problema, ¿sí? Me dicen que hubo una omisión de registración. Al ser una omisión de registración, ¿qué pasó? Yo le mandé físicamente las 15, pero el cabezón que hizo la ficha no las registró. Muy fácil. ¿Qué tengo que hacer? Hacer la registración contable, porque en realidad se trata de un problema administrativo. No cargué la ficha, cargo en la ficha, registro en ese momento. Pero ¿qué pasa? Otra cosa que tienen que tener en cuenta. La omisión de registración fue en el ejercicio. Si fue en este mes, yo hago la registración de mis mamparas como una salida a producción. Si hubiese sido en un periodo anterior, yo no puedo tocar esta ficha, la voy a tocar, pero no la voy a mandar a producción en proceso como una salida esas mamparas, sino que contablemente lo voy a tratar como una diferencia de inventario. ¿Sí? Voy a tener que castigar al sector de almacén de materias primas y materiales por no haber hecho la registración contable hasta el cierre del ejercicio. ¿Sí? Entonces, como en este caso la diferencia se produjo en el ejercicio, es muy fácil de resolver, simplemente, aparte de darle un coscorrón al que registra la ficha de stock, registro como salida la transferencia omitida en el periodo y al valor que me tendría que haber quedado. Entonces, 15 mamparas. Vamos a calcular el valor de la omisión. 1.361. ¿Sí? Y en el stock, ¿cuánto me quedaría? Hice la salida al mismo valor de 150, transferí 15, me quedarían 135 mamparas a 90,74, lo que nos daría 12.000 pesos de saldo al cierre. ¿Qué pasó además? Encontramos 3 mamparas rotas. Obviamente las encontramos en el almacén de materias primas y materiales. Cuando hice el recuento tenía 132 mamparas, ¿sí? En perfecto estado, y encontré 3 rotas. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo estos casos? Sacarla. 02, un ajuste de inventario por esas mamparas que aparecieron deterioradas y voy a sacar esas 3 a 90,74, perdón. Transferencia. Quiere decir, sacando esas 3 que van a mamparas deterioradas, me van a quedar 132 a 90,74. Quiere decir que mi stock al cierre va a ser de 132 mamparas. Y mi evaluación al cierre
en mamparas va a ser de 11.977,68. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Acá vimos todos los casos que se le pueden producir dentro de las fichas de stock. Compras, transferencias, devoluciones en perfecto estado, devoluciones en estado deteriorado. Vamos a hacer, si quieren, acá, más abajo, mamparas deterioradas. ¿Qué teníamos que dar ingreso? Por un lado, la devolución de mamparas de 5, esto fue el 18. El 18 de febrero hay una devolución deteriorada, que ahí sí le voy a dar ingreso, porque estoy dando un ingreso a mamparas deterioradas, 5 mamparas que estaban rotas y con un valor de recupero del 35%. Acá vamos a manejar dos valores siempre. El recupero fue del 35%. ¿Cómo voy a evaluar yo esas mamparas? Primero voy a ver a qué lote corresponden. Corresponden a las de 90,74. ¿Qué voy a calcular acá? 90,74 por el valor por 0.35 o 35%, nos da el valor de ingreso a mamparas deterioradas, 31,76. ¿Sí? Bien, 158,80, que va a ser mi saldo. ¿Sí? En saldo voy a tener 5 mamparas a 31,76. ¿Y qué voy a hacer con el resto? Porque yo tenía una mampara que valía 90,74 o 90,76. Bien, valía 90,74. Las 5 mamparas le voy a dar de alta en mi ficha de mamparas deterioradas a su valor de recupero. ¿Qué hago con la diferencia? Lo que no es valor de recupero es valor deteriorado. Entonces, de 90,74 menos el valor de recupero, 31,76, voy a tener 30, vamos a hacer una anotación al margen, 30,98 por 5 154,90 va a ir, después lo voy a agendar acá, esto lo voy a mandar a resultados. ¿Sí? Podemos mandar resultados o podemos absorberlo a través de la carga fabril. En este caso va a ser siempre a cuenta de almacén de materias primas y materiales. Perdón, en este caso nos devuelven deterioradas. En este caso lo vamos a cargar a producción en proceso, ¿sí? Dentro de producción en proceso, carga fabril, 154 pesos con 90 de mamparas deterioradas. Si el deterioro, y ahora vamos a ver el otro caso de febrero, bueno, veamos acá. El 28 de febrero vamos a tener un ajuste de inventario cuando descubrimos las 3 mamparas deterioradas, rotas, y le voy a dar ingreso a mamparas deterioradas por ciento. Voy a mi calculadora nuevamente. Como el lote es el mismo, 90,74 por 40%, el costo al que voy a dar ingreso a mamparas deterioradas es 36,30. 108 pesos es el valor de las mamparas
En mi saldo voy a tener las 5 mamparas que tenía de antes más las 3 que tengo ahora. El saldo de mi mampara deteriorada va a ser al cierre 267,30. Y ahora voy a tener que ver a quién le cargo este deterioro. Esto dijimos que era producción en proceso. Y estas mamparas, si valen 90,74 y yo recupero de ese valor 36,30 por mampara, yo voy a tener un valor de deterioro de 54,44 por mampara. Y esto se lo voy a cargar a almacén de materias primas. ¿Por qué? Porque tengo que cargar el resultado al departamento que fue el culpable del deterioro. ¿Sí? Entonces, ahí cerraría el análisis de primas. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido de fichas de inventario. Pausa, Ale. Sí. Te preguntan por qué da 31,76 el costo unitario de la mampara deteriorada. Porque el valor de recupero yo doy de alta en mi ficha mampara deteriorada a su valor de recupero. Ojo que el dato también puede venir como valor de deterioro. Yo les puedo decir a ustedes, el porcentaje de deterioro era del 65%. Fíjate que el profe se fijó cuál era la mampara deteriorada, a qué lote pertenecía, ¿sí? Era un lote que el valor original era de 90,74. 90,74, ¿sí? Ahora, sufrió un deterioro. No vale 90,74, vale el 30%, creo que dijiste. 35%. El 35%. Entonces, a esos 90 le aplico el 35% y me da por cada mampara que ahora valen 31,76. Bien. Lo importante es, cuando yo registro a 31,76 estas 5, después tengo que registrar, por eso lo puse acá al margen, la diferencia de 90,74 menos 31,76, que seguiría 58,98, por las 5 mamparas, es el monto que voy a mandar a producción en proceso, castigándolo por la destrucción, por la parte del porcentaje de desvalorización o de destrucción que tuvo esa mampara. Claro, sería el típico rompepaga. Claro, no está el porcentaje en mi máquina. Bueno, el deterioro, lo voy acá a poner en porcentaje, ustedes agréguenlo. Acá puedo hacerlo, a ver. Es del 65%. Claro, 65, si tengo el 35 de recupero, tengo el 65 de deterioro. En la otra, si tengo el 40 de recupero, voy a tener el 60 de deterioro. ¿Sí? Entonces, calculo el recupero y calculo el deterioro. ¿Por qué? Cuando yo haga mi asiento, voy a tener que dar de alta esas mamparas en la cuenta en el segundo caso del ajuste de inventario, la parte que le corresponde, porque yo tengo que dar salida en el primer caso de producción en proceso por el valor total de 90,74 por mampara. Yo tengo que compensar ese asiento. ¿Sí? Ana, ¿está bien hasta acá para no marearlos tanto? Yo creo que sí, porque aparte va 1 hora y Yo media. les quiero dejar igual lo siguiente, chicos. Hagan la parte de bisagras y de barniz
de las fichas de inventario. Practíquenlo. Y mañana le vamos a subir otros 2 prácticos que se van a llamar 10 y 11. Así ya sabemos cómo se van a llamar. Sí. Para que ustedes practiquen todo el tema de materias primas. Y esto lo vamos a ver de nuevo el miércoles. Pero es indispensable que ustedes traigan los prácticos hechos. Si ustedes no traen los prácticos hechos, no vamos a poder contestar las consultas. La idea no es que desarrollemos todo el práctico, sino que ustedes, en función a lo que vemos, puedan realizar otros prácticos, practicarlos, que les surjan dudas y nosotros podemos resolver esas dudas en la clase. ¿Sí? Así que bueno, seguramente todos los que ya cursaron saben todos los prácticos que vamos a tomar. Los que están cursando por primera vez, hay otros prácticos y otros resúmenes en el aula virtual. Miren esos 3 videitos. En uno, si no me equivoco, está desarrollado justamente esta ficha de inventario. Y bueno, nos vemos el miércoles para seguir con materia prima. Anótense las dudas que tengan y cualquier cosa las vemos antes de empezar el miércoles. Con respecto a este práctico y los Sí, nuevos. si mal no recuerdo, este práctico originalmente fue un parcial, creo. Después se transformó en práctico integrador. Por eso cuando termina, abarca todo lo que... así que esto es específicamente lo que tienen que trabajar y manejar con respecto a materia prima. Chicos, otro tema. En el aula virtual también está esta planilla completa. La pueden bajar. Mi consejo, no la vean. Hagan el práctico, porque si ustedes ven cómo se resuelve, les va a decir, ah, no, sí, ya sé de dónde sale. No. Primero ustedes tienen que ver la planilla en blanco y hacer el práctico. Cuando ya lo terminen de realizar, vayan a ver la solución. Y otra cosa, a esto le está faltando la registración contable. No se olviden, si esto no se registra contablemente, no existe en la contabilidad. Entonces, el proceso termina con la registración contable. Si ustedes en el parcial me hacen todos estos cálculos bien y no me hacen el asiento, está mal. Porque todos estos cálculos que les va a explicar muy bien por qué es así. Bueno, no sé si hay más dudas, si no, nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles y ahí desarrollamos ¿Es registración. verdad, profesora, lo que digo o no? Totalmente, Morillo, totalmente. Bien. Ahora me quedo profe. tranquilo con su respaldo. Chao, chao. Nos vemos, chicos. Hasta luego, chicos. Chao, chao, hasta luego.